Prepárense amigos, porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio de esos que te dejan pensando en la noche. Y sí, de esos que te hacen mirar por encima del hombro. Exacto la historia de los Bender, o mejor conocidos como los sangrientos Bender, o una familia acusada de convertir su posada en Kansas en una trampa mortal a finales del siglo XIX. Imagínate llegar buscando refugio y terminar. Convertido en otra víctima. Y para esta inmersión nos basamos en un artículo de Wikipedia en español que relata sus crímenes y su misteriosa desaparición. Una historia que aún hoy en día sigue causando escalofríos, listos para adentrarnos en la oscuridad. Porque esta familia era experta en ocultarla. Kansas en la década de 1870, un territorio marcado por la expansión hacia el oeste, la promesa de una nueva vida, pero también Por la ley del más fuerte. un escenario perfecto para que una familia como los Bender pasara desapercibida al principio. Casi como espectros aparecen John Elvira, su hijo John Jr. y la enigmática Kate. La verdad es que los detalles sobre su pasado son turbios, casi como si quisieran ocultarse desde el principio. Exacto, se establecieron en el condado de La Vette alrededor de 1870. ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Bueno, ahí radica parte del enigma. Hay versiones contradictorias sobre su origen e incluso sobre sus relaciones. Algunos periódicos de la época insinuaban que John Jr. y Kate no eran hermanos, sino Marido y mujer. un intento por despistar. O simplemente otra capa de misterio. ¿Quién sabe? La verdad es que los Bender eran maestros del engaño. Lo que sí sabemos es que Kate era una figura peculiar. Muy peculiar, se decía que era espiritista y curandero, una especie de medium que atraía a viajeros con la promesa de... Sanación y contacto con el más allá. Usaba su carisma para ganarse la confianza de la gente. Pero tras esa fachada de misticismo, algo siniestro se gestaba. Poco a poco las desapariciones en el condado de La Verde comenzaron a aumentar. La gente al principio lo atribuía a Bandidos, ataques de nativos americanos. algo común en esos tiempos. Pero con el tiempo, un patrón macabro empezó a emerger. Las víctimas eran en su mayoría hombres adinerados. Parecía como si los Bender seleccionaran cuidadosamente a sus presas. Es escalofriante pensarlo. Y hay un caso anterior a la llegada de los Benders que añade otra capa de misterio. Ah, sí. Cuéntame más. En 1869, un hombre llamado Joe Sowers fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Antes de que llegaran los Bender. Exacto. Coincidencia. O una pista de que la oscuridad ya rondaba la zona. No me gusta cómo suena eso. La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí es un hecho es que la lista de víctimas confirmadas vinculadas a la posada de los Bender es Escalofriante. el señor Jones, Ben Brown, W.F. McCrory y Henry Mackenzie. Cada nombre representa una vida truncada y un enigma sin resolver. Y entonces, en 1862, la desaparición del Dr. William York marca un punto de inflexión. ¿Qué pasó con el Dr. York? Pues resulta que él estaba buscando a George Launcher y a su hija, quienes también habían desaparecido. Después de visitar la posada de los Bender. Correcto. Vaya, parece que el doctor se metió en la boca del lobo. Pero a diferencia de otras víctimas, el Dr. York tenía una conexión poderosa a su hermano. El coronel York. Un influyente senador estatal. Imagínate la presión que se desató para encontrar al médico. Claro, con un hermano así no era un caso que se pudiera ignorar. Y el coronel, decidido a encontrar a su hermano, dirigió personalmente la investigación sobre los Bender. ¿Y qué descubrió? Lo que descubrió, o mejor dicho, lo que intuyó, fue suficiente para desatar una serie de eventos que expondrían la verdadera naturaleza de la familia. Cuéntame. Según algunas fuentes, el coronel encontró un relicario que pertenecía a su hermano en la posada. No era una prueba concluyente, pero... Fue la chispa que encendió la hoguera. Y con razón las sospechas del coronel, sumadas a la creciente inquietud de la comunidad, llevaron a una exhaustiva investigación de la propiedad de los Bender. Y lo que encontraron allí era simplemente horripilante. Manchas de sangre, agujeros de bala. Ocultas bajo alfombras que sugerían violentas luchas. Y por supuesto la trampilla. Que conducía a un sótano oscuro y húmedo. Un sótano que escondía un secreto atroz. 8 cuerpos, 8 vidas arrebatadas, enterrados en el huerto de los Bender como si fueran simples desperdicios. Entre ellos el Dr. York y los Launcher padre e hija. Pero hay un detalle que me da escalofríos. La joven Launcher fue encontrada vestida con su ropa de viaje sin ninguna herida visible. La enterraron viva. Es una imagen que me hiela la sangre pensar en la crueldad de estos actos. Y que nos lleva a preguntarnos qué clase de mentes perversas eran capaces de tal atrocidad. La verdad es que es un misterio que aún nos perturba. Los Benders, un enigma envuelto en sangre y misterio. Y apenas estamos arañando la superficie de esta historia llena de horror. Prepárense para la segunda parte de nuestra inmersión donde exploraremos la huida de los Bender y las teorías sobre su paradero. No se lo pierdan porque esta historia está lejos de terminar.
El descubrimiento de los cuerpos desató una cacería humana sin precedentes. Imagínate la conmoción en el condado de la Abete. El gobernador de Kansas ofreció una recompensa por la captura de los Bender, pero ya era demasiado tarde, Habían desaparecido. sin dejar rastro. Es como si se hubieran esfumado en el aire, dejando atrás un rastro de horror y muchas preguntas sin respuesta. La verdad es que su vida fue una mezcla de astucia y suerte. Abandonaron su carreta cerca de Tyler, Kansas. Con los caballos hambrientos. Una señal clara de que no planeaban regresar. Y huevo. ¿Se sabe que compraron boletos de tren hacia Humboldt, Kansas? Pero a partir de ahí su rastro se vuelve difuso. Como si se los hubiera tragado la tierra. Es posible que se dividieran para despistar a sus perseguidores. Es una teoría plausible. Algunos informes sugieren que John Jr. y Kate viajaron hacia el sur, llegando incluso a Denison, Texas. Y desde allí, Podrían haberse adentrado en la vasta e inhóspita región fronteriza entre Texas y Nuevo México. un territorio donde la ley era escasa. Y los forajidos podían esconderse fácilmente. Un movimiento estratégico, sin duda. ¿Y qué hay del paradero de John y Elvira los padres? Su destino es aún más incierto. Se cree que se dirigieron al norte, tal vez hacia Kansas City, o incluso San Luis, Missouri. Pero los detalles son vagos. Como susurros en el viento, A pesar de la intensa búsqueda y la recompensa ofrecida, nunca fueron capturados. su desaparición alimentó un sinfín de rumores y leyendas, cada una más escalofriante que la anterior. ¿Como cuáles? Algunos decían que habían sido linchados por justicieros, otros que habían muerto en un tiroteo o incluso que se habían suicidado para evitar la justicia. La incertidumbre solo aumentaba el terror que inspiraban. Imagínate, durante décadas, cualquier pareja de mujeres, una mayor y una joven que viajara junta, era vista con recelo, sospechosa de ser las Bender. El fantasma de los Bender seguía rondando el oeste. Sin duda alguna. ¿Hubo alguna pista sólida sobre su paradero final? Hay algunos indicios, aunque ninguno concluyente. En 1884, un hombre llamado John Flickinger se suicidó en el lago Michigan. Algunos creyeron que era John Bender, el patriarca de la familia. Pero sin pruebas contundentes. Solo podemos especular. Y en ese mismo año, un anciano con un parecido sorprendente aparente fue arrestado en Montana por un asesinato que recordaba los crímenes de los Bender. La víctima, un hombre, había sido asesinado con un golpe de martillo en la cabeza. Es una coincidencia que pone los pelos de punta. Lo sé. Y para añadir aún más misterio a la historia, este sospechoso, mientras intentaba escapar, ¿Qué pasó? se cortó un pie y murió desangrado. La descomposición del cuerpo impidió una identificación definitiva. ¡Increíble! Otra pieza del rompecabezas que se pierde en la niebla del tiempo. ¿Y qué pasó con el cuerpo del sospechoso? Su cráneo fue exhibido durante años en un salón de Salmon, Idaho. Como un macabro trofeo. Un recordatorio constante del horror que sembraron los Benders. Es increíble cómo un caso tan antiguo puede seguir fascinando y aterrorizando a la gente. ¿Qué es lo que nos atrapa de la historia de los Benders? Creo que es una combinación de factores, el misterio, por supuesto la violencia, sin sentido la posibilidad de que se hayan salido con la suya. Los Bender representan el lado oscuro del sueño americano. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, incluso bajo la apariencia de una familia común. Y la pregunta que queda en el aire, la que nos deja con un escalofrío. Dime. ¿Podría una familia como los Bender existir sin ser detectada en la sociedad actual? Es una pregunta que me deja pensando, la verdad. En nuestra época, con tanta tecnología y vigilancia, parece improbable. Sí, tienes razón, la tecnología ha avanzado mucho, pero... La naturaleza humana. Exacto, esa sigue siendo la misma. La historia de los Bender nos recuerda que la maldad puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Eran vistos como una familia común, incluso Kate, con sus supuestas habilidades psíquicas. Era popular en la comunidad, la gente confiaba en ella. Y eso es lo que hace que su historia sea tan escalofriante. Nadie sospechó de ellos hasta que fue demasiado tarde. Es cierto, y eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto señales de peligro o subestimado la capacidad de alguien para el mal? Los Bender nos obligan a confrontar la fragilidad de la seguridad. Y la posibilidad de que la oscuridad pueda estar más cerca de lo que imaginamos. Es como si nos susurraran al oído. No te confíes, el peligro puedes echar en cualquier lugar, incluso en la calidez de un hogar. Exactamente, esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido es lo que nos atrapa y nos hace volver a la historia de los Bender una y otra vez. Los sangrientos Bender, un eco del pasado que nos deja una lección escalofriante. ¿Cuál sería esa lección? La importancia de vigilancia, la necesidad de cuestionar las apariencias y sobre todo la conciencia de que la maldad puede vestirse con el rostro más inocente. Y ahora te invitamos a llevar esta reflexión un paso más allá. Investiga, explora las historias oscuras de tu propia región. ¿Hay algún caso sin resolver que te recuerde a los Bender? Algún misterio que aún te inquiete.
Porque, después de todo, la búsqueda de la verdad, por más perturbadora que sea, es un viaje que vale la pena emprender. Y quién sabe, tal vez en el proceso